una situación que se dio en Navarrete, entre Navarrete y Puerto Plata, exactamente en la Quebrada Honda y Altamira, donde una patana cargada de cemento impactó una vivienda, dejando 2 personas fallecidas y 2 también niños menores heridos. Cuando puede compartir el video, director. Decía yo cuando vi esta imagen que este accidente ocurrió bien temprano en la madrugada, que es lamentable que uno cada día tiene que levantarse a escuchar y ver informaciones relacionadas con los accidentes de tránsito y levantarse a contar pues víctimas y heridos. Ahí estamos presentando en pantalla la gravedad y la magnitud del impacto que tuvo ese vehículo cargado de cemento. Fíjense cómo quedaron esparcidas la mercancía que llevaba, las condiciones del vehículo, y hay 2 personas lamentablemente fallecidas y 2 niños heridos con esta situación. Yo no sé qué vamos a hacer con este tema de los accidentes, pero a propósito de ese tema, quiero dedicar alguna reflexión sobre ese particular. Yo pienso que una de las razones por la cual las autoridades están rehuyéndole a enfrentar el tema este de los accidentes de tránsito, a pesar de la cantidad de personas que están perdiendo la vida, se debe a que en gran medida las decisiones que hay que tomar para poder encauzar el tema del tránsito, para por lo menos llevar a un grupo de personas a los niveles de disciplina y sobre todo a grupos como son los motoristas, que ya son bastante numerosos, pues son decisiones que no producen likes, son decisiones que no van a generar popularidad, porque desgraciadamente en nuestro país, en los últimos años, pues estamos dedicados a pensar en las próximas elecciones más que en las próximas generaciones. Y el pensar en las próximas elecciones es lo que detiene muchas veces las iniciativas de afectar a grupos que tienen poder de cambiar, en cierto modo, influir en una parte del electorado. Y no nos estamos dando cuenta de la sangría que implica no solamente el impacto económico, porque hay una carga extraordinaria. Veía recientemente las declaraciones del director del hospital, Darío Contreras, donde decía que el costo en prótesis y el costo de atender a una persona que quede con vida producto de un accidente en una motocicleta ronda los 4 millones de pesos. Y ese costo, ¿quiénes son los que lo estamos asumiendo? Ese costo lo estamos asumiendo todos los que pagamos impuestos, porque la persona que recibe, el que sufre el accidente, en términos económicos, pudiera recibir una carga mínima, pero mientras está en el hospital, el proceso de cirugía, si no tiene seguro, como quiera hay que operarlo. Si no tiene seguro, como quiera hay que ponerle la prótesis y atenderlo hasta que pueda salir del hospital. Entonces, ese es un costo que no le está asumiendo la aseguradora, es un costo que no le está asumiendo la persona que provoque el accidente, sino que es un costo que lo está asumiendo el Estado y por vía de consecuencia lo estamos asumiendo todos nosotros. También recientemente, cuando hablo de que como esto no da like, enderezar, disciplinar, porque yo le voy a decir una cosa, hay un exceso de normativa y sobre todo hay un garantismo que impide lograr que a las personas que deciden violar las normativas de tránsito pues tengan las consecuencias que se merecen. Y ahí conecto con algo que decía recientemente el general Osoria, quien es el director de la DGCET, esa entidad que está para fiscalizar y está para hacer cumplir las normativas de tránsito. Bien lo planteaba él cuando se ha surgido la propuesta de que se regule la circulación de las motocicletas a determinadas horas. Él decía, bueno, es que yo no puedo hacer eso porque si hago eso, violo la ley, violo inclusive la Constitución, porque hay un precepto constitucional sobre la libertad de tránsito que esa autoridad no se puede colocar por encima de eso. Y él tiene razón, o sea, él no puede ir más allá de lo que la ley lo establece, de lo que la ley pues a él lo protege. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos de brazos cruzados, perdiendo todos los días dominicanos? El que logra salvarse de una muerte en el momento, pues va a un trauma por años y muchas veces no se recupera. Padres y madres dejando niños huérfanos, ya hasta niños también perecen en estos accidentes producto de las imprudencias, y uno no ve que eso tenga un costo, tenga un impacto para quien está provocando las infracciones. Entonces, vemos que se hacen cada vez que hay un cambio de autoridades en el Intran, en la DGCET, vemos lo mismo.
ruedas de prensa, reuniones, firmas de acuerdos, desarrollo de nuevas campañas, pero al final de cuentas esas campañas ni siquiera se miden y no terminan teniendo tampoco ningún impacto en los ciudadanos porque no cambian los hábitos de cultura. ¿Y por qué no cambian los hábitos de cultura? Porque al final de cuentas, lamentablemente, los seres humanos solamente aprenden con el dolor. Los seres humanos solamente aprenden cuando las consecuencias afectan sus intereses. Y yo me pregunto, ¿qué impide ahora, por ejemplo, al partido de gobierno? ¿Qué le impide ahora sentarse a analizar cuáles aspectos de la ley 6317 habría que modificar, habría que ajustar para tener una normativa que le permita a las autoridades que tienen que hacerlo, en este caso la DGCET, fiscalizar de manera constante, precisa y efectiva a quienes deciden violar las normativas de tránsito? No es, óyeme, nadie aquí está obligado a andar en un vehículo de motor ni en una motocicleta si no va a cumplir con la ley. En eso a nadie se le está coartando su derecho, porque hay que decir que la persona lo único que tiene que tener es el dinero para adquirir el medio de transporte. Después el Estado no se ocupa ni se preocupa tampoco de que esa persona cumpla mínimamente y hay exclusiones. Y nosotros lo vemos constantemente en las calles, eso no hay que contárselo a nadie. Usted ve en una de las vías de la capital cómo personas en motores cruzan en rojo, suben en la acera, andan en vía contraria, en las narices de las autoridades, y esa autoridad simplemente los ve pasar y a ellos no le sucede y no le ocurre nada. Pero un carro, por ejemplo, privado, que preferiblemente vaya conducido por una dama o por una familia, pisa una cebra que no debe hacerlo, inmediatamente la actuación de la gente de la DGCET o de la gente de DGCET es para ponerle la contravención. No estoy criticando de que le pongan la contravención, es que con una conducta estamos fomentando la otra. Si la impunidad que vemos en las calles se mantiene, pues entonces las próximas generaciones no vamos a tener la cantidad de accidentes diarios y muertes que tenemos, sino que vamos a tener un país sumido permanentemente en una crisis, permanentemente sumido en el dolor. ¿Por qué? Porque hay 200.000 personas que decidieron andar como les da la gana, como los chivos sin ley, y son invisibles a los ojos de las autoridades. Y entonces algunas veces también lo que se hace es escudarse en las normativas para no hacer cumplir la ley, pero tampoco ese Congreso que tenemos muy activo para otros temas, como la aprobación de préstamos, el tema del tránsito, no hay nadie ahí que le preocupe ni que se siente a determinar qué cosas vamos a hacer de manera legal para darle las herramientas, darle las garras necesarias a las autoridades y que puedan enderezar esto un poquito sin tampoco tener que caer en el exceso, porque ya está comprobado que con campañas de educación hay un segmento de esa población que no entiende y no es verdad que va a obedecer ni va a cumplir con las normativas de tránsito. Lo que va a pasar es lo peor, que cada día a ese caos se va a sumar uno más. ¿Y por qué se va a sumar uno más? Porque ese ve que no hay ningún tipo de consecuencia con el que está violando la ley. Y eso se convierte en un gran incentivo y le da cierto beneficio, que solamente se paga el precio el día que llega el accidente. ¿Qué impide que, por ejemplo, si un motorista se va en rojo, se va en vía contraria, impacta su vehículo, no se modifique el código penal? Ah, no, a usted lo demandan con daños y perjuicios, a pesar de que ese motorista fue que causó el accidente y él muerto de la risa. Entonces, sabemos que eso está ocurriendo. Debemos tener en las manos las herramientas para comenzar a enderezar esto un poquito, pero como decía al principio, como yo sé y estoy consciente de que esto no va a dar like, de que esto no es popular y de que tenemos unas autoridades que son adictas al reconocimiento, que son adictas a que lo estén aplaudiendo en las redes sociales, y como esto también ya no es un elemento que se puede culpar al PLD, pues ha salido del interés y del foco de las autoridades prestarle atención, porque salir a enfrentarse y enderezarse a ese problema que en los últimos 4 años, por el descuido que hay, se ha dejado agravar. Y hacia donde vamos es, señores, que miren, países donde tenemos mayor cantidad de motocicletas que República Dominicana, como es el caso de China, como es el caso de la India, como es el caso de Vietnam, cómo esos países han logrado, no es que no tengan accidentes, pero tienen realmente accidentes no por violaciones a las leyes de tránsito que en la mayoría de esos países se aplica de manera continua y de manera drástica. ¿Por qué no mirar República Dominicana hacia allá?
¿Por qué las autoridades que tenemos no están pensando en dejarle un legado a las próximas generaciones en vez de seguir pensando en las próximas elecciones? De ese tema, brevemente. Adelante. Vietnam tiene 90 millones de motoristas y todos andan con casco protector. El chofer y el que va detrás. Todos por ley. Y no hay nadie que se zafe de eso. ¿Y China cuántos millones tiene de motoristas? Imagínate. ¿Y la India cuántos millones tiene de motoristas? En el caso de la India, no es quizás el mejor referente, al igual que Brasil, pero en el caso de Vietnam, en el caso de China, son referentes allí en cuanto al cumplimiento de las normativas de tránsito. Entonces, ellos tienen apenas, creo que en sentido general, en el caso de China, si mal no recuerdo, tienen 15.9 fallecidos por cada 100.000, si mal no recuerdo el dato. En el caso de República Dominicana, ¿cuántos habitantes somos? ¿Cuántos accidentes estamos teniendo? ¿Cuántos fallecidos? En un día, República Dominicana, que lo vimos ahora en este asueto de Año Nuevo, murieron cerca de 42 personas en accidentes de tránsito. Más de lo que han muerto en el enfrentamiento en un día entre Rusia y Ucrania. 42 fallecidos y 32 fueron por motocicleta. Exacto. Entonces, imagínese usted. Cuando usted se va al fondo, y tal como yo creo que en alguna ocasión cada uno de nosotros lo ha manifestado, cuando usted se va al fondo de la situación, como decía Carlos hoy, no es que no tenemos normas, las normas sobran. El problema es el cumplimiento de las mismas. El problema es cuando usted tiene un grupo de personas, porque no se puede generalizar, que es la mayoría, eso sí, vamos a llegar, que entienden que no existe ley y que entienden que no hay consecuencia y que entiende que puede llevarse el semáforo en rojo. Yo acabo de ver cuando venía de camino hacia acá, en la México esquina Alma Mater, cómo 4 motoristas me pasaron por el lado mientras yo frenaba porque el semáforo se me puso en rojo y saludaban, le pasaban la mano, para los que no me están viendo, le chocaban la mano a los que le correspondía pasar porque ya estaban en verde. O sea, es que es un relajo esto. Me fui. Es que esto es un relajo. Y cuando hablamos desde el principio de las normas, que hablábamos el otro día aquí de enforcement, de cumplimiento, la política pública se diseña desde un principio calculando el cumplimiento de la misma para antes, durante y después. Y eso aquí, lamentablemente, es un relajo. Y hay muchos mecanismos que tú hablas de fondos, pero hay muchos fondos diferentes del problema. Un fondo, el tema de la entrada de los motores a la República Dominicana, que no entran como un motor con su matrícula, sino que entra una caja con piezas para armarlo en la República Dominicana por los diferentes importadores, lo cual hace pensar que hay un gran subregistro del número de motores. Segundo, la parte regulatoria a nivel tributario. O sea, son vehículos de 2 ruedas que tienen una matrícula, porque usted no empieza a cortar y a cortar. Entonces tú tienes también otra base de datos importante, la parte de seguro. Entonces, la compañía de seguro que aporten la base de datos que tengan, lo que tienen seguro, y tú por ahí empiezas a cortar, a cortar y a cortar. Porque no es que tú hagas un operativo y tú lo pares a todo y dices, dame sus papeles. Pero es que hay muchas... Las alteraciones de chasis, menciona ahí. Exacto, hay muchas instancias de ministerio y regulatoria que tienen control del mismo. Sí.